Lectura del relato El manuscrito y el tiempo, incluido en el libro del mismo título de Jaime Romero Robledo. El manuscrito y el tiempo. El manuscrito indicaba el sitio y es ahí donde me encontraba, o me perdía. Esa duda de pronto llevó mis pasos hacia un punto en la gran barda de piedra, y justo al llegar, más allá de unos matorrales y escombro acumulado por la desidia o el afán de ocultamiento, noté el orificio, como si apareciera en ese momento para que yo lo viera, como una invitación sincrónica a adentrarme en ese misterio que me había rondado por años, entre lecturas estudiantiles y luego en mis años de docencia, y ahora con el colapso en las estructuras visibles e invisibles del mundo nuevo, por fin tomé un autobús al poblado, que no había crecido mucho desde los sucesos que fijaron su suerte hacía 5 siglos. Y pensar que había sido el gran centro de todo luego de los cambios y alianzas de 3 gobiernos. La abertura tendría que ser trabajada para lograr entrar, y antes de precipitarme volví lentamente los pasos, como al regresar una grabación en video y estar de nuevo en el lugar donde me encontraba, o me perdía. Ese era el inicio o final que no alcanzaba a entrever por estar justo al medio, lo que por extraño designio ya había pasado o estaba por ocurrir. Decidí regresar al pequeño hotel junto al camino vecinal, pero ya con otra energía, no solo el cansancio y el sudor del viajero agobiado por los pequeños trámites, un cambio en el agotamiento que en el fondo era un despertar a lo que realmente se vino, como si el tiempo pusiera en marcha un reloj que apenas entonces podía comenzar a latir en cada respiración, en cada abrir y cerrar de ojos, en cada pensamiento. Y entonces la memoria de Lidia, como recordatorio de lo eterno. Y esa distancia me hizo notar, no obstante el entusiasmo descubierto, que el reloj iniciado con aquella otra búsqueda aún no incluía todo el tiempo, pero hacia eso tendía. Solo era cuestión de poner en orden los pasos del devenir para alcanzar también esa otra margen más extensa y cerrar la distancia entre nuestros centros. Me duché y me cambié de ropa. Quería conocer el ritmo de la vida, la forma en que la tarde iba cayendo ahí, como si el sol desde el horizonte acompañara mi descenso hacia el pueblo, mientras me saludaban niños y ancianos, los que primero saludan a todo viajero que avanza intentando absorber los sonidos, los aromas y los gestos de gente que uno desconoce, ellos haciendo lo mismo con el desconocido, pero con menos prisa y sabiendo que una cosa es la impronta inicial y otra la secuencia de los días, cuando se va sabiendo realmente a qué viene, qué quiere de nosotros, qué sabe o no sabe de sí mismo. No quería hablar del manuscrito con nadie, hasta que apareciera ese alguien que sin esperar mi visita supiera. Tampoco quería anticipar en dónde lo encontraría, y ese juego incierto era quizá lo que más me emocionaba, sin llevarme a pensar mucho en ello, como una certeza guardada profundamente, como la inminencia de la aparición de los astros. Miré el cielo. El sol oculto iluminaba la aparición de Venus. Con ese fondo entré en la cafetería de don Pedro, que ya me habían recomendado visitar en la estación horas antes. Si acaso era el viejo sabio que yo esperaba conocer, él no parecía saberlo. Me ofreció tostadas y café, que no había mucho más esos días. Estaba un poco difícil la cosa, dijo. Pero si va a otros lados, aquí mismo allá le atenderán muy bien. Quizá para que yo no pensara que todos en el pueblo estaban así. Unos niños jugaban en el umbral con un perro que ladraba y daba saltos, y me sonreían preguntando cosas, que si les daba esto o aquello, pero no quise darles monedas, porque tampoco es que la cosa para mí fuera fácil. Terminé mi café y agradecí al viejo. Le dije que nos veríamos después. Ya la noche hacía aparecer algunas estrellas, y al salir pasó un taxi local, una motocicleta adaptada con un cuadro de asientos al frente. Subí y me senté, y al avanzar por fin fui sintiendo algo de fresco en la cara y el cuerpo, para variar el calor que apenas así se dio un poco. Pregunté algunas cosas y fui preguntando otras, sin saber quién de los dos había obtenido información verdadera, pero bajé pensando que ya sabía un poco más del lugar. La cuestión era si al día siguiente visitaría al padre de la gran iglesia donde estaba la barda y al presidente municipal, pero una intuición me llevó a demorar esos encuentros. Tenía que saber más del pueblo,
de la gente sin puestos tan responsables. Alcancé a notar, con algunas luces del alumbrado público, la repetición de apellidos en varios negocios. En la mañana y en los días siguientes tendría que abastecer provisiones con ellos. No hacía falta planear muchas cosas. La vida misma me iría llevando a conocer también a los modernos caciques. Crucé a pie la plaza grande y al querer enfilar hacia el camino que llevaba al hotel, tomé una calle que sin saber me alejaba, que por suerte me hizo dar con el pequeño anuncio y lugar del cenote sagrado, o alguna vez sagrado, porque ahora era un acceso con una puerta mal cerrada y un camino sin luz como cueva debajo de una banqueta y unos negocios por la hora también cerrados. Caminaba un joven por ahí. Me dijo que no se podía pasar ese túnel, o por lo que entendí, solo a mi riesgo, que seguro en la negrura de esa y otras noches ahí sucedían más cosas de orden bastante mundano que algo mágico y especial. Había leído la leyenda del sitio al tomar el autobús y comprar una pequeña guía de viaje. Quería saber más del presente de ese antiguo reino en otras fuentes que no había consultado. Ahí afuera de esa entrada incierta volví a decirme, como con la otra abertura, que no tenía caso precipitarse. Otro mototaxista corrigió el rumbo que había perdido y llegué de nuevo al pequeño hotel. Crucé la puerta pensando en Lidia, y antes de poder revisar de nuevo el manuscrito me fui quedando dormido. Al despertar retomé los hallazgos que había compartido mi amigo Merton antes de partir al gran viaje. Aún no podía creer o conciliar que justo al saber lo que toda su vida había buscado tuvo que despedirse de los que estamos aquí. ¿Acaso sabría que eso iba a pasarle y por eso fue a visitarme aquel día? Precisamente ese día que yo no veía nada claro en mi vida y se había oscurecido la luz. Ahora yo intentaba usar el manuscrito como una lámpara y releía y veía los dibujos e intentaba visualizar lo que ahí me decía que era cierto, pero tú debes ir más lejos, había insistido tanto en ello. Supuse, y podía equivocarme, que nunca pudo entrar por ese u otros accesos al sitio que tuve a mis pies en la barda, aunque barda era solo un decir. Era ahí debajo que la historia profunda esperaba salir de las tinieblas, como pasaba debajo de cada templo que somos. Al salir a respirar un poco de aire, la nueva cara del sol era tan intensa como la antorcha quemante del día anterior. La dueña del hotelito que me recomendaron al bajar del autobús no parecía matar una mosca, una señora que sonreía con una timidez que me pareció inofensiva. Me orientó al preguntar algunas cosas del pueblo y por el alojamiento ofreció una tarifa mensual más baja de lo que había encontrado en cualquier lugar donde antes viajé. Al parecer eran los precios que en ese pueblo se manejaban, y hasta llegó a decir que podría parecerme alto. Los empleados del negocio eran sus familiares, a quienes hablaba en la lengua que por todo el pueblo se escuchaba cuando no tenían que tratar con gente como uno, que no entendíamos nada de lo que decían. Antes del viaje, por mis propias tinieblas, fui demorando el aprendizaje del lenguaje y dialecto que Merton dominaba, pero él había dicho que era cuestión de semanas y pronto comenzaría a entender palabras. Todo depende de uno, decía. Si quieres lo logras, y si no, todos te pueden hablar como tú hablas, salvo algunos pocos ancianos que no. Aquí todos me dicen Doña Azul. Al preguntarle, dijo la dueña de la pensión cuando regresé de buscar el fresco de la mañana y pasé a mi cuarto por mi mochila. Antes de salir me dijo que esa tarde habría un evento de su religión. Estaba invitado si quería asistir. Para mi sorpresa no era su religión autóctona, aunque todos ahí seguro guardaban resquicios, ni católica, como pensaba que se dividían las creencias en ese pueblo, sino una secta que conocía por existir también en mi ciudad, y por lo que entendí no solo en las demás ciudades, también en los pueblos que uno creería más alejados. Al caminar esa mañana por el pueblo noté que había más templos y variantes de religiones de las que habría podido anticipar. Divide y vencerás. Me dirigí hacia la tienda más grande que allí había visto, la del mismo apellido repartido en negocios de diferentes ramas comerciales. Me saludaron los dueños que así como yo no hablaban dialecto, y comenzó el interrogatorio sin que pudiera yo hacer ninguna pregunta, solo dar mis generales y las razones de mi visita. Un amigo me recomendó mucho el lugar, seguí repitiendo, y dudé si debía mencionar el nombre de Merton. Preferí no hacerlo hasta platicar con alguien de manera más natural. Regresé al hotelito a dejar las cosas y comer algo, y luego retomé el camino antiguo para regresar a la plaza principal.
En las bancas estaban los viejos que en todos lados hablan del más mínimo movimiento, y yo era lo único extraño que ese día se movía. Me acerqué esperando que hablaran mi idioma y se rieron al verme dudar. Claro que sí, amigo, ¿qué se le ofrece? Quisiera ver con quién puedo aprender a hablar su dialecto, dije. Y uno se ofreció. Mi nombre es Gerardo, pero me dicen Lul, dándome una dirección y unas señas. Vaya cualquier tarde y nos ponemos de acuerdo. Yo le enseñé a Merton, lo mencionó sin que yo lo dijera. Las plantas medicinales que se consiguen en cualquier monte de por acá. Me dio gusto haberme acercado y les di las gracias. En una acera estaban los taxis foráneos que llevaban a los pueblos alrededor, incluyendo el convertido en ciudad, como lugar de intercambio de frutas que en esos lares se cultivaban intensamente. Más en los últimos 20 años, dijo el taxista al subir al suru, para ir a comprar algunas cosas que me había olvidado traer y solo allá se encontraban. Un señor largo como sus manos huesudas, de voz al parecer amigable y hospitalaria, que hablaba con todos en el auto, porque había de llenarse el cupo para poder hacer viaje, intercalando leyendas que le había contado su madre sobre maleficios y señales funestas, según iban contando cosas los pasajeros. Unas maestras que daban clases en la primaria del pueblo y regresaban a esa ciudad, sentí que en el trayecto se me pegaron más de la cuenta. Llegamos y fui a las tiendas que hay en todas las ciudades, y pasé también a una ferretería buscando algo que sirviera para escarbar, que no sobresaliera de mi mochila para no levantar sospechas. Al salir de la ferretería me acerqué a un anuncio en un poste de luz. Me sorprendió que en próxima fecha se haría en el pueblo que me hospedaba una representación del día trágico que siglos después seguía marcando su vida comunal. Muchos actores y extras harían las veces de la multitud asesinada por los oficios, que en ese entonces llamaban santos. Como santo se creía el obispo que ordenó la gran masacre de ese tiempo. Y era precisamente debajo de ese sitio y esa enorme iglesia donde debía estar el lugar en que Merton insistió tanto. Ahí, al pie de la barda, en el disimulado orificio, seguro había un acceso a los pasadizos bloqueados por tantos años. Recordé las palabras de mi amigo, recordé los dibujos justo ahí señalando. Fui a la esquina indicada a tomar el taxi de regreso al pueblo. Y primero solo yo estaba, pero pronto llegó una pareja mayor con una cesta de naranjas. Luego una señora que parecía regresar o ir a una fiesta. Llegó un taxista diferente y subimos al auto. El señor de la pareja se fue adelante y atrás las dos señoras. Enseguida de mí la que iba sola, y noté que buscó quedar de ese lado y no del otro, como si las maestras del primer viaje, y no sé por qué pensé en Doña Azul, hubiesen reactivado en mí esa malicia, y a la mitad del trayecto fui acercando mi rodilla como no queriendo hacia la señora, quien también como no queriendo respondió pegando más su pierna a la mía. Sin llegar a más en ese trance permanecimos hasta llegar a la plaza en el pueblo. Bajé como hipnotizado por el calor extra y sin saber si la señora me veía o no, me fui caminando a mi hotel a guardar lo comprado, en el camino intercalando esa baja emoción y la memoria de Lidia, como pidiendo disculpas a la distancia, o por no haberla interpuesto entre esa desconocida y yo. Al llegar me saludó la dueña del hotel, y no sé por qué me ruboricé, como si ella también supiera lo que había pasado, más allá de los chismorreos que luego podrían hacerse. En el cuarto fui al baño a intentar refrescarme, y traté de concentrar mi atención en estudiar el manuscrito y ver de qué forma haría para intentar entrar a ese misterioso subsuelo, tal vez en una noche sin luna, o como se me había ocurrido al ver el anuncio en el poste, durante los preparativos o al tiempo de la representación de aquel sangriento sitio. Esa era la idea que me rondaba a manera de plan para hacer efectiva la razón del viaje. Caía la tarde y sentí que era yo mientras el cansancio y el sudor de todo el día me agobiaban, a pesar de no haber hecho grandes esfuerzos físicos, más allá de ir a comprar cosas en varios lugares y volver cada vez a dejarlas al hotel. Como si ese sol en el cielo ahí fuera diferente al otro sol que había sentido en cualquier otro lado. Tenía pensado salir un poco al relativo fresco de la noche, pero viendo un adorno en la pared de la habitación un sueño me fue ganando, hasta notar que estaba en un llano de piedra, y al caminar al horizonte veía varios soles a distintas alturas. Me agobiaba queriendo saber cuál era el real, para seguir caminando en esa dirección, pero veía que mi sombra eran muchas, y con distintos tonos, intentando distinguir la verdadera. Me fijé que una de mis sombras no era tan tenue como las otras, y sentí entonces que esa era la correcta,
por ser las otras más grisáceas que el tono negro que recordaba de la vida en vigilia. Seguía al sol que proyectaba esa sombra detrás, dejando de voltear a ver las otras sombras proyectadas desde los otros soles en otros ángulos. Pero de pronto al mirar otra vez a ese horizonte en vez del sol que yo seguía, era un disco muy negro en el cielo, del mismo color de la sombra que había creído ser la mía y que al voltear atrás ya no estaba. Y sin sombra detrás seguía yo caminando hacia el gran disco oscuro en el cielo, intentando frenar mis pasos para volver a buscar los otros soles que no se veían por ningún lado, salvo unas lucecitas muy diminutas, como si fueran estrellas con un brillo más opaco, y una a una se fueran apagando, y luego el cielo también se apagó, quedándose todo de un color negro intenso que también se había tragado al disco negro, o ese disco había crecido tanto hasta convertirse en el cielo, y sentía yo un calor que no me dejaba respirar, y cuando podía hacerlo entraban a mí como hilitos negros que al parecer me iban llenando, porque al ver mis pies y mis manos también eran del color de esa tétrica noche. Desperté sudando como nunca he sudado, al grado de tener que quitar la sábana y exprimirla un poco en el lavabo. Amanecí sentado cerca del lavabo sosteniendo mi camisa en las manos, como si mucho tiempo la hubiera exprimido y no la sábana, que al ir a revisar estaba seca. Vino de nuevo el recuerdo de Lidia, y sin saber si era todavía un sueño, vi o imaginé que se acostaba en la cama, y al acercarme a ella era como un maniquí con una sonrisa macabra, al tiempo que desperté llorando con la camisa empapada de mi sudor y mis lágrimas. Entonces por fin me levanté y abrí las ventanas, pero entró el calor de la noche con más fuerza, como si fuera el agobiante sol de esos días solo que sin luz. No pude volver a dormirme ni leer el manuscrito y solo atiné a colocarme debajo de un abanico viejo girando en el techo, del que a veces emanaba un cierto alivio para ser envuelto otra vez por la pesadez del calor, como si estuviera en un espacio que giraba lleno de fiebre y al centro estuviera yo. Apenas cambió el calor de la noche por el de día y decidí ir a visitar al viejo Lul, sin poder esperar a que fuera de tarde como me había dicho. Necesitaba saber si había alguna planta remedio para ese calor que no soportaba y sentía que era más que el ya endiablado calor que sí hacía. Llegué a la casa en la dirección que me dio, pero salió una señora diciendo que se había ido a regar sus cultivos y no quise preguntar cómo llegar. Indagué si habría alguien ahí cerca que también supiera secretos de los antiguos y me dieron señas de un señor mucho más anciano que a esa hora fácilmente encontraría fuera de su zaguán. Y en efecto, don Ramiro ahí estaba regando un jardín lleno de flores y plantas que yo no conocía, y me invitó a pasar a un pequeño vivero detrás de su casa. Me dijo que podía enseñarme su lenguaje si realmente quería aprender. A punto de llegar al vivero sentí un dolor en el estómago y la necesidad de volver al hotel, disculpándome con ese amable anciano, que se veía más noble que el viejo Lul. Mire, ponga y tómese esto en agua de uso. Le va a hacer bien. Alcanzó a darme una hierba rasposa que arrancó de una pequeña maceta en el corredor. A mitad de camino, al pasar por un portal de arcos de tipo colonial, tuve que pedir el baño en un restaurante, donde solo había meseros que estaban abriendo y acomodando las sillas. Con mucha pena entré a un pequeño baño donde guardaban escobas y trapeadores. Ahí, apabullado, atiné a sacar el manojo que me había dado don Ramiro, y sentí que al menos su fuerte olor alcanzó a calmar mis dolores un poco, aminorando las náuseas que me hacían apretar todo el cuerpo. Me pareció que ahí dejé todo lo que había comido en los últimos meses, preocupando hasta a los empleados que en las pausas que hacían tocaban la puerta preguntando si estaba bien. Las paredes del baño estaban decoradas con empapelado que reproducía el mismo mural que alcancé a notar en las paredes del restaurante, con motivos de la conquista. Más que una denuncia a las atrocidades, sentí que al pintor le habían encargado un mural que las celebrara. Fue en ese terrible sopor estomacal que fui recordando las diferentes formas de desconfianza que me mostraban muchos lugareños, sobre todo descendientes de europeos, pero también de muchos originarios de tez morena, cada vez que llegué a hablar en favor del rescate de las costumbres y usos antiguos, como si quisiera negar esa parte no obstante su innegable, aunque ambigua presencia en todos los rincones del pueblo, incluido un tercio de las casas que todavía estilaban la antigua manera de aprovechar los materiales de la región para guarecerse mejor del clima tremendo. Cuando por fin salí del minúsculo baño, ya muy bañado en sudor, noté que el sol ya daba desde un punto distinto. Eché otro vistazo al mural del restaurante La Conquista y al salir noté en la acera algunos
integrantes de una de esas sectas con fama de incomodar gente en todas partes del mundo. Quise pasar de largo, pero fui abordando con esa ambigua amabilidad, como si a todos los operarios los hipnotizaran igual, siempre muy bien vestidos. Estaba harto de haber pasado tanto tiempo en ese horrible baño, pero hice acopio de amabilidad real y pedí que me dejaran en paz. Seguí mi camino, pero noté en sus caras que activarían la siguiente fase de su misión, siempre ligada a fuerzas oscuras en gobiernos locales, que emanan de su centro en lo peor de Estados Unidos, recuerdo que Merton repetía, aunque muchas veces ni ellos lo supieran. Por su recomendación había leído mucho sobre eso, y por esos rostros pensé que comenzarían a sabotear mi presencia en ese pueblo, como ya habían intentado hacer algunos poderosos comerciantes, preguntándome cosas amablemente llenas de hostilidad. Luego del mural y el empapelado del baño no pude negarme lo que había vivido y notado ya en esos pocos días. Ese pueblo seguía siendo esclavo de fuerzas terribles y externas, que habían mutado del catolicismo impostado de siglos a otra serie de variantes mercantiles pseudo-religiosas, que como plagas se habían apoderado de casi todos. Al sacerdote de la gran iglesia católica no habría necesidad de visitarlo. Yo había vivido en la ciudad la falsa bondad de muchas altas autoridades eclesiásticas, que por lo visto ahí serían más o menos lo mismo. Faltaba solo ir a visitar al presidente del municipio, para ver cómo hacían cuadrar todo a través de la autoridad civil. Me dirigí a ese edificio público. Antes de hacer mi viaje al poblado pensé ingenuamente que para financiar mi estancia podía ofrecer cursos para los niños y jóvenes, donde reavivaran su cultura a través de historias y cuentos. Con eso en mente pedí una audiencia con quien resultó ser un joven edil que los comerciantes del pueblo elogiaban por su buena disposición para hacer bien las cosas. Me escuchó con toda atención, pero aún así lo veía como ausente, no dando un ápice de entusiasmo ante mis propuestas, como midiendo qué es lo que yo quería hacer con su pueblo realmente. Al final me pidió formalizar la propuesta para así diluirla en el limbo de los proyectos culturales que son para la gente, la misma gente que en esos pocos días noté que se quejaban de falta de alcantarillado y un largo etcétera. Me despedí del joven político de ambicioso espíritu comerciante y quise entonces visitar a un ex sacerdote que muchas personas decían que apreciaba a los habitantes originarios y había fundado una escuela de antiguas artes y oficios que ya había dejado hace tiempo. Según el taxista, que era largo como sus manos, el padre Renan, como todos aún lo llamaban, había dejado el sacerdocio por no querer renunciar a una relación con una mujer que fue su pareja, aunque pronto aprendí a no confiar en ese chofer, quien gustaba de hacerle el juego a las autoridades del pueblo envolviendo con sus intrigas. Al visitar al ex padre, quien era también famoso por poseer muchos terrenos en venta en esa región, noté que tenía una ambigua relación con un jovencito que presentaba como asistente. En la plática, don Renan me confió que lo habían suspendido como oficiante en ese y 3 pueblos aledaños, jactándose de que hasta que la orden no llegara del Vaticano oficialmente él era sacerdote. Me contó también de sus varias operaciones a corazón abierto, abriéndose la camisa y mostrándome largas cicatrices que le marcaban el cuerpo a la mitad. Me contó de las muchas peleas con autoridades corruptas del pueblo, uno de ellos casualmente hijo de Doña Azul, en lo cual no mentía. Yo lo había conocido al hacer un trámite en el pueblo y sabía de la maliciosa ambición de ese tipo, más descarada que la silenciosa astucia del presidente municipal. Me dijo don Renan de la presión que lo estresaba excesivamente al ser dueño de tantas tierras, aunque ya me habían dicho que el expadre las compraba a lugareños a precio de nada, como buena obra cuando ya no tenían que comer. Cuando por ansias de poder el corazón es lo último en que se piensa, el corazón truena para que se vuelva a reparar en él. Hacia el final de la conversación el padre Renan quiso enseñarme el antiguo arte de cultivar la miel de las abejas, como lo habían hecho los abuelos sabios de ese pueblo, intentando con un ademán seductor que yo libara la miel de sus propias manos. No me acerqué y preferí ir a uno de los troncos ahuecados donde la almacenaban, una miel dulce como nunca había probado. Al poco rato me despedí y volví a la plaza central para tomar un taxi a la ciudad cercana. Necesitaba unos lentes de trabajo y una lámpara. Estaba decidido a indagar el secreto de Merton y entrar en el subterráneo secreto de ese pueblo. En el camino se sentó al lado un señor que se presentó como Francisco, de una edad similar a la del padre Renan. Curiosamente, Francisco me dijo que estudiaba para ser sacerdote de una de las varias sectas novocristianas en el pueblo. Iba a un curso de teología en la ciudad cercana y fuimos hablando libremente de los retos de la religiosidad.
interesándose por mi plática y perspectiva de lo que Marx había acertado y en lo que no, gustándole mucho que yo sí abogara por la importancia de la espiritualidad verdadera, no la que a menudo practicaban en apariencia y bien disfrazada de religión, y que hasta Marx había confundido. Y al parecer le interesó tanto mi plática que en los próximos días se ocupó en toparse conmigo a cada rato en muchos lugares del pueblo y alrededores, para disimular o tal vez no disimular su férrea persecución. En unos días más sería la tan esperada representación de ese histórico día criminal. Al salir de la ferretería guardé en mi mochila los lentes y la lamparita de minero, todavía sin saber cómo ocultaría la luz que delataría mi arriesgado intento justo frente a cientos de actores y público que ese día estarían presentes, cuestionándome de nuevo ese que ahora me parecía un tontísimo plan. Caminé hacia el lugar de los taxis para volver al pueblo, agradeciendo que el tal Francisco, por estar aún en su curso, no fuera a ser mi acompañante al retorno. Por ser sábado, el lugar de los taxis estaba lleno de gente, y tendría que esperar a que se llenaran al menos 2 urus más antes de poder abordar. Justo y exactamente frente a mí se puso a esperar una señora joven, vestida con pantalones y ropa muy entallada. Luego de 15 minutos la malicia creció tanto en mí que al llegar nuestro turno de subir al auto, y por supuesto sentarse ella a mi lado, sentía que hacía más calor que la noche del sueño oscuro. Sin esperar el inicio del viaje, apenas nos sentamos, junté mi pierna a la suya, respondiéndome ella con el mismo impulso, así emocionándome varios kilómetros, hasta que a mitad del trayecto, no obstante haber más gente en el auto, creció en mí el impulso de poner mi mano en su rodilla, a lo cual ella respondió con una nueva sonrisa y mal actuada sorpresa, mientras con sus manos jugueteaba con un celular aparentemente apagado. Parte de mí llegó a pensar que seguramente me grababa como parte de fuera a saber qué engaño, o enviada por no sé quién, pero no me importaba. Llegamos al pueblo y aún sabiendo que había caído en una trampa, a manera de despedida la miré con fuego sin pensar en la quemadura y volví a mis asuntos como si nada hubiera pasado, aunque interiormente al irme caminando al hotel me seguía pasando. Al llegar al hotel evité el contacto con los ojos de Doña Azul, que sentí que abiertamente me buscaban, y antes de abrir la puerta noté en el piso un pájaro muerto, envuelto en un listón rojo. Lo alejé con el pie, un tanto impactado al verlo, y abrí la puerta. Luego fui y abrí la regadera y con todo y ropa me metí y pedí perdón a Lidia, intentando evocar su imagen sin poder lograrlo. Todos esos días había pensado en llamarla, decirle que reconsiderara y viniera conmigo a conocer ese pueblo para dejar de ver fantasmas. Ahora era ella el único fantasma. Me sequé y me cambié de ropa y queriendo pensar en otras cosas abrí la guía que compré antes de subir al autobús que me había traído al pueblo. Intenté leer con atención la leyenda del lugar sagrado que estaba abandonado en el corazón del pueblo, como en ese momento yo que mi corazón había abandonado. La leyenda relataba a una anciana que moraba en el fondo de la caverna del cenote sagrado y que en futuros tiempos, hacía muchos siglos profetizados, cuando escaseara el agua en esa región resurgiría de las tinieblas junto a una gigantesca serpiente que tendría que ser calmada entregándole unos bebés para devorarlos. Cuando leí ese relato en el autobús, por alguna razón sentí que bien podía ser un invento falso de las autoridades eclesiásticas europeizadas, haciéndolo pasar por profecía originaria para ahuyentar de la antigua religión con esos hechos bárbaros a quienes quisieran romantizar la vuelta a esa cultura y creencias. Pero tal vez podía ser mi propia percepción, influenciada por la cultura europea, que veía como bárbaro todo lo que se alejara por un lado del humanismo y a la vez de la civilización de influencia cristiana. Confundido entre esas dos posibilidades, intenté entonces pensar alegóricamente, dudando lo que sería verdadera leyenda profética y lo que debía interpretarse desde otros ángulos. No logré llegar a ninguna conclusión por estar falto de más elementos para entenderlo, y dudaba si Merton lo había logrado. Abrí el manuscrito recordando que uno de sus dibujos al parecer se refería a esa leyenda, pero al que nunca había puesto mucha atención por no quedar muy claro lo que ahí había querido decir en apuntes oscuros alrededor de ese esquema, que no tenía la calidad del dibujo ni la claridad de explicación que en otras partes del manuscrito se había detallado, concentrándome mayormente en las indicaciones del orificio al pie de la barda en la iglesia. Entonces, como epifanía, surgió en mí la idea de lo que quizás Merton no había querido indicar de manera obvia, como una medida de seguridad para su legado, y acaso como un acertijo para que su amigo lo resolviera.
Estaba emocionado pensando en las nuevas implicaciones posibles del manuscrito cuando llamaron a la puerta del cuarto. Era Francisco, que venía a invitarme a ser uno de los, por decirlo así, extras en la representación del día funesto. Bloqueando con mi cuerpo y mis brazos el umbral para impedir que ni él ni sus miradas entraran al cuarto, le dije que agradecía el gesto, pero preferiría asistir como público, intentando impedir que hablara demasiado para volver pronto a la habitación y seguir con mi descubrimiento de nuevas implicaciones en el legado de Merton. Puso una cara de suspicacia que no pudo evitar se convirtiera en franco cuestionamiento. «¿Pues qué nos estás ocultando ahí? ¿Que ni a pasar un rato me invitas?» riéndose como si lo dijera jugando. «Estoy muy cansado, por ahí te veré en el evento, mi estimado. Y si me disculpas voy a seguir durmiendo», al tiempo que le mostraba una sonrisa hipócrita, cerrando la puerta. «Conste que tuviste oportunidad de ganar un Oscar», bromeó desde el otro lado de la puerta, a lo que contesté con una audible risa sincera. Volví a la mesita donde estaba el manuscrito para seguir hilando la revelación que creía haber encontrado, y antes de sentarme noté otro hallazgo en el que no había reparado. Al estar de pie y mirar con más distancia los papeles de Merton, noté que algunas letras estaban un poco más remarcadas que otras, y que en las relecturas acaso había asociado con un desperfecto en su pluma, sin darle más importancia. Tomé un papel y fui apuntando en secuencia esas pocas letras más tachonadas, y al leerlas sentí que de pronto era yo personaje de libro o película que descifraba una clave. El mensaje al ser unido decía: «Busca a don Anselmo». Salí a buscar algo para comer, para luego ir preguntando hasta encontrar al viejo sabio, que seguro ya habría intuido que yo vendría, a quien antes del viaje yo esperaba encontrar sin saber quién era ni cómo lo iba a conocer. Nunca imaginé que en una clave del manuscrito estaría señalado ese paso. Intenté imaginar cómo sería don Anselmo, en qué lugar del pueblo vivía, cuál sería su tono de voz, cuáles sus enseñanzas y consejos, y qué pieza faltante iba a compartir, si es que yo le pareciera alguien indicado, sobre la entrada al físico inframundo, bajo el centro del pueblo, que seguramente, y eso me daba escalofrío solo de pensarlo, no sería solo una entrada a esa parte enterrada del mundo material, sino acaso una entrada a una dimensión accesible solo a quienes saben esos grandes secretos. Secretos que gente como don Anselmo guardaban celosamente de quienes pudieran hacer mal uso del conocimiento, de esos cimientos de un mundo acaso más verdadero, solo en apariencia invisible. Pasé por un puesto de tacos que en varias ocasiones vi en mi diario camino y aprovechando que no había más gente, ocupé una de las mesas. Pedí la comida y pregunté a la señora atendiendo si sabía cómo encontrar al venerable anciano. Luego de cerciorarse de que yo preguntaba por el don Anselmo sabio y no otros don Anselmos que en el pueblo habitaban, me dio la inesperada noticia. «Por lo que me dices, el don Anselmo que buscas murió hace unos 3 meses. Ese señor sabía rete hartas cosas de los antiguos, hasta curar picaduras de serpientes que nadie más sabía curar, y hasta la fecha. A él le llevaban gentes que en los hospitales de las ciudades alrededor y más allá ya daban por muertas, o cuando ya les querían cortar el pie afectado, ya moratados y declarados sin remedio por los doctores con más preparación, venían con don Anselmo y en un 2x3 los curaba tomando un pedacito de hierba, y aquí crece en todos lados, y le ponía poquitas de su saliva y les ponía eso en la herida y asunto arreglado. Las personas recuperaban su pie, su pierna o la vida, según lo que los otros doctores les habían dicho que segurito perderían. Y en eso iba llegando al puesto un señor joven, y la señora dijo: «Mire, aquí mi sobrino le puede contar de primera mano, o bueno, de primer pie, porque a él le picó una culebra peligrosísima que hay por acá que le llaman Walposh». Y en eso el sobrino continuó: «Ah, están hablando de don Anselmo. Hombre, ese viejito nomás me vio y cortó uno de esos tallitos que se ven ahí, y le puso baba y luego puso sus dedos donde esa canija me había mordido, y en corto se me bajó la hinchazón y al poco tiempo ya estaba completamente curada». Luego pensaba yo en la suerte que tuve de tener a don Anselmo aquí cerca, y me ponía a pensar más en todas las pobres gentes, muchas hasta con harto dinero, que fueron al hospital y regresaron sin un pie o según donde les haya picado. En esos lugares llenos de matasanos lueguito quieren mocharte algo, que es que para que no se te siga el efecto y no te mueras todito. Hombre, mis respetos para ese señor. Lástima que falleció hace poco. Ya tenía como unos 80 y tantos años, ¿verdad, tía? Sí, mijo, creo que tenía 83. Pero rete chistoso, porque dicen que un día estaba rete bien y luego que así como así de pronto se murió.
y viera que ya no hay nadie que cure como él en el pueblo, al menos que yo sepa. Se mezclaban en mí la emoción de escuchar esos portentos con la decepción de haber llegado 3 meses tarde. ¿Y por dónde vivía? Pregunté lamentando esa mala suerte de haberme perdido ese encuentro. El señor tenía su casita en unos terrenos en una de las orillas del pueblo, dijo la señora, que ahora son del padre Renan. Creo se las compró a sus hijos hasta más baratos, porque curiosamente toda esa zona está llena de culebras muy venenosas. Luego dijo el sobrino, sí, mi papá me dijo que era que para poder curar. Don Anselmo había hecho algo así como un pacto de no matarlas para poder tener ese poder. Por eso hay reteartas, dicen. Y el padre Renan todavía es hora que no ha podido vender esos terrenos. Y yo creo que ni él mismo se para por ahí. No vaya a ser la de malas y luego ya sin el viejo para curarlo. Jaja. Reí un poco, pero me podía mucho la partida de alguien como don Anselmo. Al menos Merton había tenido la suerte de platicar con él, pero era una lástima por todo lo que sabía y se había llevado. ¿Y no dejó algunos apuntes o algún aprendiz? De pronto se me ocurrió preguntar esperanzándome. La señora movió la cabeza sin mucha decisión, pero afirmativamente. Pues dicen que sí dejó un cuaderno con algunas cosas que quiso pasarles a sus hijos, o no sé para quién las habría ido escribiendo. Pero vaya a saber, los hijos son retetomadores y capaz que ya hasta lo perdieron o lo vendieron o vaya a saber qué pasó. Era de los pocos sacerdotes de la religión antigua que quedaban por acá, pero no era de hacer brujerías como luego quieren confundir a la gente los que le llaman brujos a gente como él, como si fueran personas de echar maleficios y hechizos, como quieren embarrar a los sacerdotes nuestros que seguían una tradición de mucho antes que llegaran los españoles. Don Anselmo se dedicaba a ayudar a la gente a bendecir con la religión antigua sus casas, sus cultivos, para que les fuera bien, para que tuvieran buenas cosechas, para sanar gente como a mi sobrino, pero no con artes oscuras y cuanta cosa que luego hasta los bien cristianos andan queriendo echarle a la gente consultando a personas que nomás no. Don Anselmo sabía muchas cosas que realmente servían y que ya muy pocos saben, y tal vez tendrías que irte a otros pueblos allá, muy metidos más lejos, donde todavía habrá gente como ese don. Pero aquí de repente se fueron muriendo, como don Lázaro, como don Panchito. Uy, viera esos señores cuánta cosa que uno ni se imagina sabían. ¿Pero se mueren de enfermedad o por qué dice que de repente se murieron? Le pregunté mientras yo iba pensando con ellos en voz alta. Que en una de esas, con las actitudes en contra de las costumbres antiguas que había ido conociendo en el pueblo, y ya no solo de los blancos, incluso de gente que pertenece a linajes de los mismos viejos sabios, que parecieran ya estar en contra, por la influencia de siglos de religión oficial y presión de sectas que los hacen renegar de todo lo que tenga que ver con esos saberes, que a la gente ya le parecen incomprensibles y malamente llamados cosa del diablo. Seguía pensando y diciendo, no fuera a ser que hasta los estuvieran exterminando, haciéndolo parecer enfermedades repentinas, que para eso siempre han tenido mañas los políticos y los líderes sectarios, que en el pueblo estaban desafortunadamente muy conectados. Seguía yo mi retaíla. ¿Que no dicen que el edil está en una de esas congregaciones con nombre de nuevos credos? Seguro los mismos que luego se descubre que maniatan a tanta gente, porque andaba más perdida y luego van y se pierden en la dirección de esos ambiciosos, empeñando sus vidas más de lo que creen. Pues vaya usted a saber, yo mejor ni digo nada sobre eso, contestó luego un rato la señora, mientras su sobrino se quedaba muy serio. Yo nomás sé que de repente el mismo año se murieron 3 señores que sabían curar como los antiguos y ya no queda nadie así, al menos no en este pueblo. O sea, sí hay gente que sabe algunas cosas, como don Ramiro y el que le dicen Lul, y algunos otros, pero ya nada comparado con aquellos, ¿sí me entiende? Sí, lo entiendo muy bien y me da mucha tristeza. ¿Y por dónde vivirán los hijos de don Anselmo? La señora me dio indicaciones, pero me sugirió ir a buscarlos en las mañanas, que luego si va usted en la tarde ya los encuentra bien tomados y necios y luego ni para qué quiere. Le agradecí y en los días siguientes fui a buena hora y volví a otras buenas horas también, pero nunca los encontré o no quisieron contestar o abrirme, y nadie nunca me pudo dar razón de dónde ir a verlos, o el paradero de ese cuaderno. Luego alguien me dijo que don Anselmo tenía una hija, a la que fui a buscar, y sí, por fin abrió, y al preguntarle de pronto ella y los que ahí estaban solo se veían de forma extraña, como si hubiera dicho algo malo o como ocultando algo y no quisiera nada que ver con esa información. Casi prefería no haber descifrado el mensaje de Merton para no sentir la impotencia de no poder hacer nada para conectar con don Anselmo y sus conocimientos, aunado a que casi todas las veces que llegué al hotel, que por un error difícil de anticipar había pagado por todo un mes, encontraba pájaros muertos con un listón azul o con un listón rojo o con un listón negro,
y otras cosas raras afuera de mi puerta o en el piso, a la vista de la ventana, como si hubieran sido lanzadas con fuerza, estrellándose y cayendo en actos de clara brujería en mi contra, con y por los motivos que las malas gentes tuvieran, por lo que dejé las reservas que había guardado para con la dueña y me acerqué y le dije que esa tarde me iría a otro cuarto, que ya había pactado uno en otra pensión, aunque el precio fuera más alto. Ah, está muy bien, aquí está el dinero de los días que ya no se va a quedar. Me sorprendió la ecuanimidad de su reacción y devolución sin complicar las cosas. Horas más tarde, cuando salí con mis pertenencias para dejar ese lugar, noté que la señora estaba fuera junto a un largo montón de ramas secas que se prolongaba por varios metros a la orilla de la calle de tierra, ramas de un árbol que el día anterior había podado y no estaban así dispuestas. Cuando yo iba pasando, doña Azul prendió ese inmenso hato de ramas, que ardieron rápidamente en una llamarada gigante que me fue siguiendo hasta casi quemarme, con las flamas que de pronto no solo se extendieron horizontalmente, las verticales alcanzando la altura de un poste de luz que había ahí cerca. Me impresionó mucho ese acto y recordé una telenovela famosa que algunos amigos de mi infancia veían, sintiéndome ahora en una escena de esa ojalá olvidable historia. Llegué a la otra pensión y dejé mis cosas y salí a buscar a don Lul o a don Ramiro para ver qué podrían decirme de don Anselmo. Pero al ir caminando vi la cafetería del buen don Pedro y decidí entrar. El viejo me saludó como si supiera que llegaría. ¿Te habías tardado más de la cuenta en regresar? Ya has de saber que don Anselmo se nos fue hace poco. Me sorprendió no solo que dijera eso, sino que hablara tan suelto. El primer día sentí que le costaba mucho hablar, como si estuviera cansado de usar palabras. Seguro ya te diste cuenta de muchas cosas, y ahora quieres saber más, siguió diciendo. Tu amigo del manuscrito se fue y ahora no sabes con quién comentar todo esto. Yo le decía a tu amigo que no tenía caso, y al fin y al cabo no se iba a poder, pero veo que eres aferrado. No sé si eso está bien o mal, solo tú sabrás, pero estás hablando mucho con la gente, y la misma gente tiene miedo de eso, y los caciques no creas que se quedan muy a gusto cuando vienen personas que nos quieren defender. Todo lo tienen ya muy bien afinado, no quieren que les muevas el teatrito. Oiga, le dije, y hablando de teatro, me dicen que el padre de la iglesia mayor está muy enojado porque van a hacer en sus terrenos la representación de aquel día negro. Mira, el padre se tiene que enojar, ni modo que no haga berrinche porque le saquen esos trapos tan viejos y sucios a su iglesia. Pero aunque muchos piensan que eso se hace para que no se olvide la injusta masacre, detrás del grupo de teatro yo creo que otros lo promueven con cierto sesgo para recordar a la gente lo que les puede volver a pasar si de pronto se sienten muy fuertes y se organizan. Además de que esa iglesia y todo el sitio alrededor ya fueron comprados por una fundación de un poderoso banco, supuestamente a favor de preservar el patrimonio, pero con intenciones tan ambiguas como sus valores. Ya ves que ya todos aquí son orillados a volverse iguales a la gente en las ciudades, y así los tienen más alineados que si volvieran a una forma de vida más comunal. Los que gobiernan no olvidan las rebeliones de siglos pasados. ¿Por qué crees que sigue el yugo tan fuerte, suavizado a través de aplacar con las religiones y volver los productores y negociantes de fruta a punta de fertilizantes? Pronto te van a invitar a grupos de oración que hacen en sus casas los que tienen aspiraciones políticas. Van formando sus grupos para que los oigan hablar muy bonito en nombre de Jesús y de Dios, y mientras más vecinos asistes, más alas le salen al alacrán. Es pura faramaya falsamente cristiana para esconder ansias de poder, porque así salen adelante sus familias y de repente tienen acceso al presupuesto que llega y se lo reparten entre los que apoyaron la ascensión, igual que en tu ciudad, pero aquí parece que hasta Dios les habla, y a eso siguen jugando. Si no, pregúntale a los dueños de casi todo cómo le hacen para llegar ahí. Pero bueno, tú lo que quieres saber es cómo entrar a lo más hondo del pueblo. Pero no lo haces por los tesoros enterrados, ¿verdad? Porque si es así, ni para qué ayudarte. No había pensado sobre eso, la mera verdad, contesté. O sea, los tesoros, o sea que si hay tesoros de oro y todo eso enterrados. Mira cómo ya hasta te desconcentraste. Y eso que nomás lo platicamos. Imagínate ahora si llegas ahí y lo ves con tus ojos. Me zarandeó con sus palabras el viejo. No, don Pedro, le aseguro que yo vengo para encontrar los secretos verdaderos, aunque bien a bien no sé cuáles sean. O bueno, para no hacerle al iluminado, la verdad es que ya con entrar ahí debajo del templo, para mí valdría la pena el viaje. Que la canción, mi amigo. Merton no era así. Él al menos quería encontrar códices que estuvieran ahí guardados de las quemazones, que hicieron de todos los documentos de los viejos sabios, para encontrar esas verdades milenarias y darlas a conocer y compartirlas.
Sí, claro, lo interrumpí. Yo también vengo por eso. Yo sí quiero encontrar esos códigos que dice. No me importa el oro o lo que haya aparecido allá adentro. No sé, yo te veo todavía como ese pelado de las películas, el que traía su sombrero y un látigo. Como que andas perdido y buscas esa emoción como para sentir que lo logras, y que ya con eso le da sentido a lo que haces. Tienes cierta claridad cuando hablas, pero todavía te pierden tus emociones, así como lo de las mujeres en los taxis. Quieres ir a rozarte con la historia de muchos siglos, como para decir que lo lograste, pero como si fuera una mujer fácil. Y así no es la cosa. Todavía te emociona el poder de lo secreto, pero no ves más allá de eso. Piensa en todo esto y si sientes que todavía quieres entrar ahí abajo de la iglesia, entonces vuelve. Si no, ni para qué buscarlo. Iba a decirle ahí mismo lo que pensaba de todo lo que me dijo, pero me quedé callado. Asentí con la cabeza a manera de estar de acuerdo en pensar bien en todo eso, también como tímida despedida al tiempo que me fui yendo. La luz del sol me dio en los ojos como si también me regañara, y fui cavilando todo el camino en lo que dijo don Pedro. Ese día me habían depositado el cheque de los últimos cursos que di en la universidad antes del viaje. Recordé que ahora sí podría comprar una pequeña pala que vi en la ferretería y que la última vez no había cabalado. En la ida y la vuelta en el taxi a la ciudad cercana me pusieron señoras enseguida, y volví a caer en ese juego secreto, como si Lidia no existiera y yo no acabara de hablar con don Pedro. Regresé al cuarto y ya ni las lágrimas salieron, como si las llamas de la hoguera que me lanzó doña Azul las hubiera secado, y yo con cualquier viento muy fácil ardiera. Intenté concentrarme en Lidia, recordar su cara, conversaciones con ella, mis sentimientos por ella, mi anhelo de que llegara y volviéramos a estar juntos como hacía meses. Quería su calor verdadero, no hecho de llamaradas malignas, no ese juego sucio de hipnotizado. Y un pensamiento fue llevando a otro, y me desnudé y comencé a imaginar que estaba con Lidia, que uníamos nuestros cuerpos, y eso me hacía sentirme poderoso y contento, hasta que en medio de esas pulsiones apareció como súbito fantasma la cara de doña Azul, sobrepuesta al cuerpo de mi amada mientras yo la poseía. Me vestí y salí del cuarto como sonámbulo. Era medianoche y sin querer fui orientando mis pasos hacia el lugar de la profecía, sin temor a ser asaltado o asesinado por criminales o malvivientes que pudieran estar ahí, y me di cuenta de pronto que yo era un malviviente ahí. Abrí la puerta mal cerrada que daba al cenote sagrado del pueblo, y sin llevar la lámpara por no saber a dónde iría al salir del cuarto, en ese lugar fui dando pasos hacia la oscuridad casi total que ahí reinaba, salvo por una luz más al fondo que algún gobierno pasado habría puesto, y por estar llena de la suciedad de muchos años alumbraba muy poco ahí dentro. Ese era yo también por dentro, y en ese lugar me quedé dormido. No recuerdo haber soñado nada más que un túnel que tenía una luz muy pequeña al fondo, pero pudo ser que era tan solo lo que veía ahí sin cerrar los ojos, y todo ese tiempo me haya quedado despierto. Poco importaba porque entre una y otra no había diferencia. Estaba dormido despierto y despierto dormido en esa pesadilla. Luego de mucho tiempo alcancé a notar que amanecía, por unos rayos de luz que se filtraban por una alcantarilla en la banqueta que techaba parte de la entrada. Me sacudí la ropa y caminé hacia esos rayos, viendo las figuras que hacían al llegar al suelo ennegrecido. Me coloqué ahí para al menos recibir ese atisbo del nuevo día. Luego de unos minutos dejé el lugar cruzando la puerta desvencijada, al salir poniéndola en su lugar con todas mis fuerzas, como queriendo que ahora sí quedara bien cerrada. Tenía muchísima sed y apuré el paso para que nadie se diera cuenta que había estado ahí, además de la suciedad y la peste de mi ropa. Llegué a mi habitación y me metí a la regadera, solo para descubrir que no salía agua. Apestaba a todo lo que olía ese lugar de espanto y no podía creer mi mala suerte. Me avergonzaba tener que ir a levantar a los dueños de la pensión para resolver lo del agua, que a mi llegada a tan temprana hora aún no se veían por ningún lado. Fui a la parte trasera del nuevo hotel y noté una suerte de pozo de piedra que no sabía qué tan hondo era, pero podía ser que fuera un lugar muy profundo. Tomé una soga que vi ahí cerca y la anudé a un árbol que se veía fuerte, y así bajé sosteniéndome con todas mis fuerzas hasta que sentí que todo mi cuerpo estaba por fin sumergido. Me moriría de vergüenza si los dueños llegaran y desde arriba vieran que para limpiar mi suciedad estaba ensuciando su pozo. Sentí de pronto que eso era como una maqueta viviente de mi viaje a ese pueblo. Subí con las fuerzas que me quedaban, desanudé la cuerda, la coloqué como estaba y dejando un reguero de agua más o menos limpia, regresé a mi habitación.
Me cambié de ropa y al salir de nuevo 1 o 2 horas después para comprar algunas provisiones, el dueño de la pensión me vio muy serio, diciendo que cuando faltara el agua en mi cuarto solo era cuestión de ir al interruptor que me señaló a mitad del pasillo, y eso bombearía agua al tinaco para poder usar la regadera. Me fui con estas 2 últimas palabras sonando todo el camino hasta la tienda del apellido de los potentados del pueblo. Ya se habrían enterado de mis pláticas con la señora de los tacos y su sobrino, y ya ni siquiera me hicieron plática falsa, solo me vieron muy fijamente hasta que terminé de comprar las cosas y salí de su negocio. Querían que me sintiera como si hubiera salido otra vez empapado del agua de un pozo extraño, pero yo sabía que ellos no tenían el derecho de verme desde arriba. Constantemente eran ellos los que también sumergían y lavaban su suciedad en el pozo del pueblo. Con ese sentimiento levanté la vista y caminé y llegué al cuarto y abrí de nuevo el manuscrito de Merton. De pronto comencé a comprender cosas que ni con la epifanía del otro día había previsto. Todo tenía más lógica y solo era cuestión de decidirme a ir de una vez por todas a ese lugar en el momento adecuado y adentrarme en el verdadero misterio. Necesitaría más provisiones en caso de tener que pasar más tiempo en esos pasillos secretos. Entonces pensé por primera vez, más allá de la tristeza de la noticia y el impacto, en la muerte de Merton. No sabía bien a bien qué le había pasado, solo el anuncio de su hermano en un correo electrónico y unas llamadas para saber los detalles del funeral y el sepelio, que estuvo siempre con el ataúd cerrado. En los días que llevaba en el pueblo yo había perdido completo contacto cibernético con el mundo. Quise releer los correos que intercambié con Robert, su hermano, y acaso enviarle algunos más para ver si quisiera hablar más de eso. Fui a uno de los pocos lugares que ofrecían servicio de internet público, aunque en las casas mucha gente lo tenía instalado. Releí las noticias fatales sobre mi amigo y envié un mensaje a su hermano intentando escribirle con el mayor tacto. Intentando escribirlo con el mayor tacto. Dio la suerte que estaba en línea porque a los pocos minutos recibí una respuesta un tanto escueta, como no queriendo hablar mucho sobre el tema, pero sí adjuntándome varios archivos de periódicos que habían dado noticia de su fallecimiento y algunos artículos homenaje que habían publicado algunos colegas. Pedí que me los imprimieran para leerlos con calma en el cuarto. Al salir del internet me topé con Francisco. ¿Ya te animaste a ser parte de la gloria del magno evento? ¿A poco no te gustaría que toda la gente te viera hacer historia? Porque no cualquier visitante tiene oportunidad de adentrarse así, ¿no crees? Estaba yo tan inmerso en mis pensamientos sobre Merton, su muerte, sus hallazgos y su plan que yo quería continuar, que por un momento pensé que ese tipo se estaba burlando abiertamente, pero detuve mi reacción a tiempo. Ah, qué Francisco, te digo que yo les aplaudiré desde el público, pero a todo esto, ¿qué papel harás tú, si se puede saber, en el gran acontecimiento? Pues no me vas a creer, pero en los ensayos me ofrecieron el papel nada menos que del antiguo obispo. O sea, como quien dice, de los villanos soy el mero bueno, ¿cómo la ves? No, si eso ya lo sabía, le dije en broma y sin miramientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así nos llevamos. Soltó y luego siguió diciendo. Lo más chistoso es que algunos del grupo de teatro le querían ofrecer el papel principal de obispo, nada menos que al padre de la iglesia donde se hará la representación. Pero imagínate, si ya de por sí está enojado, los mandaría a excomulgar si se atrevieran. Ya me imagino. Pero yo sé que tú harás muy buen papel de malote. No me queda duda de eso, Francisco. Se ve que tienes madera. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿De actorazo? ¿No me dejaste acabar? De actorazo, repetí el cocoreo y me despedí riendo. Él también riendo, pero la risa no le duró tanto y de reojo vi que luego cambió su cara y se quedó serio y se fue por donde había llegado. Sentí que a Merton le habría dado gusto que pusiera en su lugar a ese perseguidor odioso, al menos por un instante. Sentía que mi amigo, no solo a través de su manuscrito me animaba y me acompañaba en todo momento, y eso hacía que no me sintiera tan solo como me sentía sin poder contar con Lidia en ese y todo momento. Me decidí a volver con don Pedro. Tal vez yo aún no era un hombre nuevo, pero creía tener lo necesario dentro de mí para intentar ir a lo profundo. Llegué a la cafetería, y aunque se veía abierta, no se veía a don Pedro por ningún lado. Por favor que no se muera de pronto este sabio viejo, me iba yo diciendo mientras salí de la cafetería y daba vuelta por un lado para ver si andaba en la huertita que se veía al fondo. La cafetería era un cuarto que daba al frente y estaba pegado a la casa de tipo tradicional, pero me había dado pena pasar de la cortina que dividía esos espacios.
Afuera fui diciendo su nombre en voz alta a ver si andaba regando sus árboles o cortando leña, pero de don Pedro nada. Volví a entrar a la cafetería y llegué a la cortina donde iniciaba su casa, y dije otra vez su nombre, pero no hubo respuesta. En eso entró de la calle con una bolsa que dejó en el suelo. Te traje unas cosas que pueden servirte. No más falta que tú ya sirvas, dijo sonriendo sin verme don Pedro. Ya me había preocupado, oiga, no más faltaba que ahora que lo encontré saliera usted igual que Merton, que se nos fue antes de tiempo, dije arriesgando la broma, también queriendo saber si podía decirme algo más sobre la muerte de mi amigo. De eso preferiría que no habláramos, me contestó de pronto más serio. Mejor hay que concentrarnos en lo que Merton quería lograr tanto. Y si tú dices que es tiempo, entonces vamos a ver si ahora sí se puede. Como has visto, la cosa aquí es complicada. La forma de pensar de mucha gente, que por generaciones ha vivido en este lugar, ha cambiado mucho. Y la unión que debía haber para las cosas importantes está muy dividida, por no decir casi disuelta. Con la economía tienen agarrado a todo mundo, y como muchos tienen mentalidad no muy valiente, acaban volviéndose achichincles y soplones, como buena parte de los taxistas del pueblo, que dependen del permiso de gobernantes para operar. Seguro también lo has visto en las ciudades, y por esa misma mediocridad también hay tanta piruja que te ponen en todos lados, enviadas por gobernantes y sectas que crean situaciones indignas en las que tú por menso caes. Y cuando maduras y ya no caes, ellos no se detienen, y comienzan a difamarte fabricando escenas de las que ni te das cuenta, al ir pasando por ciertos lados o al enviarte niños a saludarte o preguntarte algo. Son siniestros a más no poder, y ya ves cómo han hecho de la gente una masa morbosa, que por tener algo nuevo que decirle al vecino repiten mentiras y canalladas que los malditos inventan. Y no creas que solo a ti te sucede porque vienes de fuera. Las religiones y sectas ligadas al poder aquí también se van contra los nativos que puedan oponerse a la supuesta paz social por la que dicen trabajar, que en realidad es guerra continua que hacen contra las diferentes formas de vida verdadera. Por eso ves a mucha gente educadita y tan modosita que se cree de Dios, pero esa domesticación solo sirve a los intereses de los amos y no es de Dios verdaderamente. Esa gente educada que quiere que te vayas es la misma que no quiere que nosotros levantemos la voz, pero nosotros no queremos la guerra. Porque se haga donde se haga siempre es destrucción. Nosotros queremos la integración de toda la gente con la vida entera. Pero eso no es posible ahora mismo, así que vamos a tener que trabajar con los que podamos. Mañana es la representación en la explanada de la iglesia principal, y los poquitos que seamos te vamos a ayudar a que por fin entres al lugar que Merton reconoció, para recuperar nuestros verdaderos tesoros. Oiga, don Anselmo, que diga, don Pedro, tomé la oportunidad para decirle, el otro día que estaba estudiando el manuscrito que me dejó Merton, creo que di con la respuesta principal y hasta algunas cosas más que ya fui entendiendo mejor, y quiero ver si estoy bien o no. Tú debes saberlo, no yo, acuérdate que estás buscando tu corazón, dijo don Pedro, y esa es la única lámpara verdadera. Yo puedo decirte esto y lo otro, pero quiero que tú busques en ti. Bueno, entonces aquí le va lo que siento. En el cenote sagrado debe haber un camino que lleva directo al pasadizo que señaló Merton bajo la barda de piedra. Ándale, ya vamos progresando. ¿Y qué más encontraste? Y con su última pregunta, como si el viento se hubiera llevado las respuestas, olvidé las otras cosas que en la última ojeada pensé que también había entendido. Desconcertado le dije, bueno, realmente solo eso, pero creo que tampoco es poca cosa, ¿no? Deme un poco de crédito, don Pedro. No es poca cosa, tienes razón, y es suficiente para saber que estamos en sintonía. Por eso Merton te confió ese escrito. La cuestión es coordinarnos bien, porque casi nadie de los muchos o pocos que nos ayudan saben eso. Solo piensan que tenemos que entrar haciendo más grande el orificio al pie de la barra. ¿Y por qué no lo saben? Mira, si lo supieran, ya habría ido alguien con el chisme y habrían clausurado completamente el lugar. Y aunque es una muestra de lo poco que les importan los sitios sagrados a los gobernantes, al tener el cenote todo descuidado puede servir a nuestro favor. No ha sido fácil para los poquitos que sí saben ese secreto hacerse pasar por malvivientes y drogadictos para estar entrando a limpiar y escarbar ese túnel oscuro en el cenote desde hace años. Ja, 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 eso nunca lo hubiera imaginado. Eso es increíble, don Pedro. Precisamente por increíble es que lo han hecho. Y no solo han tenido que escarbar las mismas piedras que tienen que volver a poner para que no los descubran, también lidiar muchas veces con la expulsión de sus familias y allegados, que ya eso es terrible, y más aún, tener que vérselas
con los drogados verdaderamente que no faltan y quieren meterse ahí, y por si no fuera poco, estando ahí se han dado cuenta de muchos negocios turbios que ahí hacen los gobernantes en turno. Si supieras de todo lo que se han enterado que pasa dentro de esa oscuridad. De pronto me quedé serio, al caerme el peso de una palabra que pronunció don Pedro, aunque no se relacionara con lo que él dijo, lidiar. Recordé lo imbécil que yo había sido mucho tiempo con Lidia, molestándola con ese juego de palabras, a veces en broma y otras veces en discusiones en que volvía a decirle eso mismo una y otra vez. Con la distancia, cada memoria como esa se me clavaba en la esperanza de verla de nuevo a mi lado. Busca en ese dolor como si fuera un pasadizo oscuro, dijo don Pedro adivinando o viendo mi pensamiento, seguro de que así lograba saber lo que me pasaba. Busca en ese camino oscuro, aunque creas que ahí ya nunca podrás ver. Y es mejor que regreses y comas algo. Luego ya encontraremos la forma de ponernos de acuerdo para eso que hablamos. Pero ¿a qué horas nos vemos? ¿O con quién tengo que verme? ¿O con qué contraseñas? Has visto mucha tele, amigo. Vete a cenar algo y estudia bien ese escrito. Todavía hay cosas que debes entender antes de poder adentrarte. Regresé caminando como si el pueblo estuviera en una dimensión diferente a la que había conocido, como si al contacto con don Pedro mi mente o mi conciencia o fuera a saber qué se agrandara y pudiera ver bien por primera vez. Llegué al cuarto y dejé la bolsa que me había dado don Pedro, y al buscar el manuscrito, que estaba seguro había dejado en la mesita, no lo encontré por ningún lado. Volví a buscar y me cercioré, lleno de rabia, que seguro alguien había entrado y se lo habían robado. Me puse a buscar si alguna otra cosa faltaba, pero no extrañé más que eso, que era todo para mí en ese momento, además de Lidia. Pero en ese caso el ladrón que me la había quitado había sido yo mismo y no podía buscar culpables fuera. Me concentré en quién pudiera ser culpable de robarme el manuscrito de Merton, y vino el nombre de Francisco como primera posibilidad, pero pudo haber sido tanta gente distinta. Me senté en la silla como perdiendo la dimensión que gané tras el contacto con don Pedro. Sentí el impulso de regresar a contarle de ese hurto rastrero, pero salí buscando al dueño de la pensión. Alguien entró a mi cuarto y se llevó un cuaderno, le dije desde el pasillo. Pues yo he estado aquí y nunca había nadie, contestó seriamente, como si le molestara mi denuncia. Alguien pudo haber entrado y salido en el momento que usted fue al baño o atendió a otras personas. Quiero saber si alguien dejó su cuarto o alguien nuevo se registró. Esos detalles no puedo comentarlos, por privacidad de los clientes. Pero alguien invadió mi privacidad, precisamente, le pido su cooperación, por favor. ¿Y por qué tanto alboroto por un cuaderno? No puede ser, ¿a poco le gustaría a usted que alguien entrara a su cuarto a llevarse algo suyo? No, ¿verdad? Así que ayúdeme, por favor, o tal vez debo ir a la policía. Estaba como loco, queriendo ahí mismo insultar al dueño y a todos en la pensión, pero regresé a mi cuarto para saber lo que haría. Don Pedro me había encargado revisar de nuevo el manuscrito. Me sentí un idiota por no haber llevado ese día en mi mochila el legado de Merton, y más aún por nunca haber sacado copia por el temor de que en esos negocios se quedaran con una sin decírmelo. Amigo, perdóname, le decía como si pudiera escuchar mi lamento. Por favor, ayúdame a encontrarlo, murmuraba dando vueltas a la habitación como si no hubiera buscado bien, repasando rincones, levantando tapetes, abriendo el espejo del baño y subiendo a la silla y buscando hasta arriba de las aspas del abanico. Salí echando chispas del cuarto y fui corriendo hacia la plaza principal, esperando encontrar a Francisco, que seguramente estaría en un ensayo, para zarandearlo hasta que me dijera dónde estaba el manuscrito, aunque fuera a la vista de todos. Pero unas cuadras antes de llegar fui pensando que tal vez no sería lo mejor, y corregí el rumbo para volver con don Pedro. A ratos caminaba, a ratos trotaba y a ratos corría según iba gente pasando o no. Al llegar vi la puerta de la cafetería cerrada. Sin importarme, toqué fuerte y dije con toda la voz: «Don Pedro, ábrame, por favor». Estuve un rato sin recibir respuesta, aunque se veía luz al interior. «¡Don Pedro!». Y en eso muy lento se oyeron pasos que se acercaban, y me pareció eterno el sonido de unas llaves buscando abrir un candado, hasta que por fin el viejo abrió y dije: «Me robaron el escrito de Merton». Don Pedro se quedó viéndome unos segundos sin contestar. Estaba serio, como si hubiera interrumpido su cena, y todavía buen rato me siguió viendo. Iba a reclamarle su pasiva respuesta a un legado que no podía ir a buscar en ninguna biblioteca ni en ninguna otra parte, y volví a sentirme idiota porque nunca saqué una copia que me hubiera costado unos cuantos pesos. Y de pronto te sientes abandonado y desolado porque perdiste ese cuaderno. No podía creer que don Pedro se comportara casi igual que el odioso dueño de la pensión. «Usted no, don Pedro, no me vaya a decir que se le hace poca cosa».
Si usted sabe lo valioso que es ese documento, me sorprendí levantándole la voz. Además, ¿cómo espera que me prepare si ya no lo tengo? ¿Cuántas veces leíste ese manuscrito?, me preguntó. Muchas veces, pero eso no importa, si usted mismo me dijo que me faltaba comprenderlo mejor. Además, es el trabajo de muchos años de Merton, y lo considero tal vez lo más preciado y verdadero que tengo en este mundo de falsedad, dije convencido que esta vez me comprendería y dejaría esa postura que no cuadraba con lo grave de la situación. Alguien lo robó y quiero su consejo para saber cómo se manejan las cosas aquí cuando algo así pasa. Tal vez lo que necesitas primero es tranquilizarte un poco, que si así reaccionas a cualquier problema, no creo que puedas resolver los que te esperan. Entiendo que usted no necesita esos apuntes porque ya lo sabe todo, pero yo no, ni tampoco sé todo lo que sabía Merton, que podía escribir algo así y volverlo a escribir si quisiera. Yo todavía dependes de los demás, para que te digan por dónde hay que ir. Te gusta tener maestros, eso me estás queriendo decir, ¿no? No tiene nada de malo buscar maestros, como si usted no hubiera tenido uno o muchos, ese don Anselmo o no sé de quién aprendió usted. Por favor, no me haga sentir como que no sé nada por querer encontrar lo que me falta aprender. Usted mismo me dijo que me faltaba entender mejor esos apuntes. Por lo que veo te falta aprender mucho más que esos apuntes. Tal vez debamos dejar para más adelante el intento. Que pases buenas noches. Y cerró la puerta. Estuve a punto de tocar fuertemente y gritarle hasta que volviera a abrir y en eso abrió de nuevo y dijo: antes de estudiarlo otra vez, mejor estúdiate a ti. ¿Cómo reaccionaste al verte perdido por no encontrar los papeles de tu amigo? Como si no supieras qué hacer sin tu mamita. Toma, y no lo vuelvas a dejar para que cualquiera que entre se lo lleve, no seas pendejo. Y me entregó el manuscrito de Merton. Mi hijo me contó que lo dejaste ahí nomás en una mesita. Me contó que lo dejaste ahí nomás en una mesita, ni siquiera en un cajón. ¿Qué tal que entran a hacer la limpieza y se lo llevan? ¿O entra de verdad un ratero o el tal Francisco al que ya ibas a querer zarandear en público sin razón? Y don Pedro cerró la puerta y se oyeron sus pasos alejándose. Comencé a caminar de regreso, avergonzándome de mis reacciones, como siempre muy tarde cuando ya había hecho el ridículo en varios lados, como cuando tenía que pedir perdón a Lidia por toda la sinrazón, como le iba a tocar hasta al tal Francisco, por muy odioso que fuera, como dijo don Pedro, y sentí un dolor que no era un dolor físico, pero que me oprimía fuertemente el cuerpo, sobre todo el corazón y la cabeza. Con el aire más o menos fresco de esa noche fui andando y muy antes de llegar al cuarto me detuve cerca de la plaza principal, viendo el cielo sin estrellas, habitado por una luna gigante a punto de estar llena, más abajo la colosal iglesia vacía y en silencio a esa hora, junto a graderíos que se instalaron para el evento de la próxima noche. Ya se habían ido a sus casas todos los que en los últimos días habían estado ensayando la puesta en escena. Respiré y sentí que el tiempo del reloj había llegado demasiado pronto, y no estaba preparado para entrar más allá de ese ritmo implacable. Al llegar a la pensión, el dueño, en vez de saludarme, se metió a sus aposentos mientras yo entraba al cuarto. A final de cuentas sí se había descuidado, aunque él no supiera que en vez de un ladrón había sido el hijo de don Pedro, que había entrado y salido como hijo de don Pedro por su casa, por lo que no me sentí tan mal por la reprimenda que el hotelero se llevó antes de irme. Ya una vez dentro del cuarto, comí el resto de unos frijoles de lata que no terminé en la tarde, con unas tortillas y un poco de chile habanero, como me había ido atreviendo a comer en pequeños pedazos los días pasados, pero esta vez al tomar un bocado más grande que incluía toda la parte de las semillas y las venas. Al poco tiempo comencé a sentir como si el cuello y la mandíbula me flamearan, luego como si de pronto la cabeza se me separara un poco de los hombros y quedara por momentos ahí suspendida en ese incendio que me quemaba hasta las orejas. Sentí ganas de ir a aventarme al pozo de la pensión o cualquier cosa que aplacara esas llamaradas que esta vez al menos no habían venido de un hechizo siniestro. Luego de tomarme todo el bote de agua que me quedaba para beber y de que fui regresando a la normalidad sintiendo otra vez mi cabeza sobre mis hombros, pensé largo tiempo sobre lo que había pasado días antes, cuando en ciertas formas algo parecido viví cada vez que fui en taxi a aquella otra ciudad. Y entonces pensé largo tiempo en Lidia, como si ya sosegado y sereno pudiera ver con claridad no solo nuestro feliz tiempo juntos, y aun con la amargura de pensar y cavilar sobre su ausencia, fui adentrándome en ese dolor, en esa honda herida que era la distancia que nos separaba en esos momentos, como si paso a paso fuera intentando afrontar y recorrer todo lo que era ese incierto camino,
sin sacudirme el miedo que me daba estar ahí frente a la vergüenza y lo inadecuados que habían sido mis sentimientos que poblaban esa distancia, como inestable puente de piedras resbaladizas, llenas de lama y descomposición, de ideas y percepciones equivocadas, de precipitaciones y malicia, de impaciencias y recriminaciones baladíes, explosivas pulsiones y acorazamientos, y franca y oscura mala voluntad. Y pensando en eso y ahondando en eso salí del cuarto y recorrí el camino hacia la entrada del lugar sagrado lleno de suciedad, y abrí la puerta con fuerza, y como quien quita una gasa en una cortada sangrante me adentré en el reguero de lodo y piedras que llevaba hacia el interior, y noté que esa noche no estaba prendida la lámpara renegrida que alumbraba apenas parcialmente los primeros metros, y sin que la luz de la luna ahí tuviera efecto quise ver hasta dónde habían llegado los falsos malvivientes, que por tanto tiempo estuvieron preparando la jornada que estábamos a punto de concluir, o apenas iniciar, de encontrarnos o perdernos más, y pensé en la leyenda y la anciana de la profecía y los bebés que me negaba a imaginar siendo devorados por la gran serpiente, y descubrí que el camino era más largo y profundo de lo que creí ver en la oscuridad cuando antes estuve ahí, ahora que tenía al mismo tiempo un miedo terrible y no tenía miedo de seguir y descubrir hasta dónde toparía, hasta dónde habían escarbado quienes se sacrificaron por un camino que llevaría a la verdad más allá de los ídolos de dos mundos. Y entonces, como un espectro terrible y como un ángel divino, vi a Lidia, que flotaba como llevándome a seguirla, y luego caminaba como si estuviera hecha de ella misma, su cuerpo, su cabello, sus manos, escuchando el sonido de sus pasos con su peso exacto, con su forma de moverse, y luego comenzaba a ir más aprisa, con una agilidad que yo intentaba seguir al tiempo que iba tropezando y cayéndome y levantándome para no perderla de vista, para no perder la vista en ese lugar de penumbras mientras ella guiaba mis pasos allá adentro, más al fondo, más allá de mí mismo y hacia ella, inalcanzable y presente, y en eso una angustia y la esperanza de llegar ahí, ser ahí juntos, y entonces dejé de verla, dejé de ver nada, dejé de ver todo y sin ese ángel espectral como guía lleno de espanto me encontré perdido en la negrura total de un pozo sin rumbo. Y comencé a llorar de miedo y desolación, de rabia y de tristeza, de ausencia y presencia, de mí y de ella, de los dos y sin nadie ahí, como si en ese espacio ni siquiera quedara yo, acaso un observador aterrado que al no poder ver nada no sabía quién era, sin saber cuánto ni cuándo el tiempo pasó y me dejó fuera de lo que soy. Entonces escuché unos ruidos que no podían ser de Lidia, unos ruidos torpes y burdos, como de quien no sabe caminar entre las grietas de lo profundo, y luego un grito de dolor mundano, de idiota dolor de pies trastabillando y cayendo al piso, y esos sonidos me regresaron a la noción de estar en ese lugar sagrado y sucio, debajo del pueblo, que en la superficie recordaría a sus muertos al siguiente día, y recordé el plan que don Pedro y yo habíamos de trazar para llegar por fin a eso que Merton buscó tanto tiempo. Y escuché balbuceos como de borrachos, como de indigentes y drogados, y lo que en otro contexto habría significado un terror a la muerte por toparme con seres marginales y peligrosos en el rincón más vulnerable del mundo, hasta cierto punto me tranquilizó por saber que serían parte de ese inverosímil y por ello mismo inatacable equipo que me ayudaría en el secreto de nuestra arriesgada labor. Todo fuera por llegar a los pasadizos que llevaban debajo del templo, y sin la necesidad de contraseñas, como se había burlado de mí don Pedro, me fui acercando a esos fingidos aunque valientes seres para unir fuerzas y saber lo que tendrían que decirme, sabiendo que nadie nos estaría escuchando. Por acá, amigos, acá estoy, murmuré con el volumen suficiente para que me oyeran sin que el sonido pudiera salir a la calle, que aún se veía lejos el leve resplandor del alumbrado público cerca de la entrada. En eso escuché que los pasos se apuraban en dirección a mí, alcanzando poco a poco a notar levemente sus siluetas, por estar ellos del lado que daba la levísima luz exterior. Por aquí anda, dijo uno con voz entrecortada, como gran actor. Sí, por acá debe estar ese cabrón, dijo el otro, y para ayudarlos un poco decidí acercarme para acabar con la necesidad de la farsa, y ponernos de acuerdo y poner manos a la obra y continuarla. Entonces uno de ellos al parecer me vio o me escuchó por fin, y se abalanzó sobre mí, y dando un súbito manotazo alcanzó a golpear parte de mi cara, haciéndome caer. Ya lo tiré, chíngalo al cabrón. Y el otro, que se movía como un boxeador borracho, quiso patearme y aterrado alcancé a moverme al tiempo que el boxeador cayó al errar su patada.
y un miedo a morir como nunca había sentido por darme cuenta que no era ninguna valiente farsa me hizo tropezar y esquivar al que me había golpeado, que otra vez se abalanzó sobre mí con un cuchillo que alcancé a ver pasar tan cerca de mis ojos, que gemí como un animal rodeado que no renuncia a su vida, y empujé con el pie al asqueroso que olía a los 1000 rayos, y al parecer fue a caer cerca del otro, que resbalaba al querer incorporarse para volver a la carga. Aproveché para levantarme por fin y correr hacia la tenue luz de la salida, doliéndome el golpe en la cara y los raspones en las rodillas y todos los lugares con que intenté arañar el suelo al escapar de unos malvivientes verdaderos que habían tenido la suerte de toparse conmigo esa noche terrible en tantos sentidos. Crucé la puerta y sin poder creer lo que había pasado me dirigí a la pensión, volteando a cada tanto para ver si esos u otros me seguían, reaccionando como perro asustado al menor sonido del viento en los árboles, de una envoltura arrastrándose por el pavimento, aterrado por la aparición de mi sombra al pasar por la luz de un poste. Por fin llegué y otra vez, como había pasado antes, al abrir la regadera no había agua, y sin importar la hora de esa inacabable noche salí al pasillo y prendí la ruidosa bomba de agua, y me metí al cuarto y me bañé largo tiempo. Luego salí a apagar el interruptor, pero el dueño con cara de dormido acababa de hacerlo, mirándome y moviendo la cabeza, reprobando mis acumuladas imprudencias, volviendo a su habitación en penumbras. Entré de nuevo la mía y ya un poco más repuesto fui repasando todo lo que había vivido en el cenote sagrado, al que habría de volver al día siguiente para lograr la inmersión en el secreto de cientos de años, que también era el secreto de don Pedro, de Merton y otros pocos iniciados. De pronto sentí el impacto de lo que en términos arqueológicos significaría ese hallazgo y los problemas que enfrentaríamos por profanar las leyes oficiales, recordando que hasta un banco ya tenía las manos metidas en eso, como dijo don Pedro. ¿Qué pasaría si luego de ese triunfo máximo, al salir o al estar ahí dentro éramos atrapados por las falsas autoridades del pueblo? Pero era muy tarde para esos titubeos y no ayudaría mucho ahora pensar en el fracaso, paralizando el intento. Sin miedo hay que hacerlo, me decía Merton, sin miedo y hacia adelante, pero de nuevo pensé en su muerte, y si no habría estado precisamente relacionada con ese afán de avanzar a toda costa y en algún lugar o momento se topó, como acababa de pasarme en esa cueva, con algún maleante, con algún enemigo del pueblo que se jactara de estarlo protegiendo, como había conocido yo a los potentados y autoridades que en el fondo eran más peligrosos y tenían a su disposición precisamente a un número mayor de achichincles y malvivientes. ¿En dónde encontraste esa suerte terrible, amigo? ¿De qué manera en esa búsqueda te perdieron? Y eso encrespaba mis nervios, aunque me dijera que todo saldría bien, que tenía el apoyo de pocos pero verdaderamente leales. Abrí el manuscrito intentando memorizar otra vez los dibujos que iban señalando la progresión hacia el misterio. Desperté poco después del amanecer y al regresar mi conciencia sentí los nervios de pensar lo que ese día pasaría, o al menos íbamos a intentar. Me apuré para ir con don Pedro y afinar los detalles, y contarle el terrible encuentro con los marginales violentos y la aparición de Lidia en los pasillos negros de la ausencia. Comí unos panes con un poco de queso y en el camino compré un refresco con cafeína para despertar un poco más. Me incomodaban los raspones y la cara me dolía aún, pero era lo de menos y a cambio de eso ayudaría a hacer historia, no como ofrecía el odioso Francisco en su papel de tirano y cobarde espía, sino a completar la historia con mayúscula que habían ocultado con falso tiempo, como el tiempo que había estado viviendo sin Lidia. Ese tiempo que yo no lograba encontrar en mi vida falsa y me alejaba de sus manos, de sus ojos, de su boca y sus palabras. Pero al indagar las tinieblas de mi dolor, como dijo don Pedro, ella había aparecido, y aunque fuera fugazmente, era un mayor contacto que en todos los días que llevaba extrañándola tanto. Tenía que seguir en ese camino hasta poder verla de veras, con mis sentidos y los suyos frente a frente, para no pasar frente a los preparativos de la representación y arriesgar un encuentro con Francisco y el alboroto que seguro habría con la compañía de teatro. Tomé una calle que llevaba a la cafetería del viejo por un camino distinto. En eso pensé que si Francisco era parte de la representación y era miembro de una de las sectas alternas a la oficialidad cristiana, podía ser que además del sesgo que había comentado don Pedro, esa representación también se hacía para echar tierra a la iglesia, ya muy quemada de tanto tiempo, y abonar a esos otros jardines acaso más falsos aún de las sectas que se estaban apoderando de las conciencias del pueblo. Al llegar se lo comenté a don Pedro. No es descabellado pensarlo, dijo. Una mezcla de todo eso debe completar la respuesta.
Le conté entonces lo que había vivido en ese lugar sagrado, y se rió al contarle que casi me matan unos borrachos drogadictos. Y cuando conté lo de Lidia, serenó su rostro y bajó los ojos como asintiendo. Ya vas por mejor camino, justo a tiempo de la prueba más grande de este destino nuestro. Me emocionó que dijera nuestro, y conmovido y entusiasmado le pregunté la forma en que debíamos actuar más tarde o vernos, la hora y el sitio, y no me vaya a decir que lo encuentre en mi corazón, porque eso ya lo sé. Solo quiero saber lo necesario para no ir otra vez a acercarme a malvivientes creyendo que son del equipo. Volvió a reír con una carcajada de viejo santo que puede ser mula cuando amerita, y me reí también para calmar los nervios. ¿Ya viste las cosas que te dejé en la bolsa? Una pena infinita me hizo decirle que no, que con lo del robo del manuscrito se me fue la atención, y luego por enfrentar los miedos y haber ido a medianoche al cenote y todo lo ocurrido que me había pasado. Y todo lo ocurrido se me había pasado. Pues ahí encontrarás lo necesario, y ahí también te dejé un pequeño apunte. Si lo hubieras leído ayer, tal vez no te habría pasado lo de esos tipos. Y ya no vengas aquí en todo el día. Si todo sale bien, ya nos veremos. Estreché su mano y sin poder reprimirlo le di un fuerte abrazo, y me alejé casi trotando, como estaba mi corazón, por lo que habría de suceder en la tarde y noche, alegre como si también fuera por fin a encontrarme con Lidia. Me detuve a comprar algunas provisiones sin siquiera mirar de reojo a los comerciantes de negocios, sintiendo todo el tiempo su mirada encima. Llegué al cuarto y fui directo a la bolsa que don Pedro me había dado. Venía una soga amarilla, un sombrero tejido, una extraña herramienta de fabricación casera y 2 hojas de cuaderno doblada varias veces en rectángulo. Al abrir las hojas vi que una tenía la letra que era seguramente del viejo, y en la otra reconocí al instante la forma de la escritura de Merton. Al juntar esa hoja de mi amigo con el resto de su legado, fue como poner la pieza faltante en un bello cuadro, como completar la gran poesía de sus hallazgos. Todo estaba tan claro y lleno de tanto sentido, y asombrado intenté imaginar todo el tiempo y los sacrificios y el portentoso e inquebrantable esfuerzo hasta dar con sus conclusiones, y sobre todo su planteamiento para llegar al mismo corazón de ese reino tan socavado como indestructible. Entonces leí la hoja que había escrito don Pedro con letras de apariencia temblorosa, pero que eran más sólidas y relucientes que oro y diamantes, y que se estrechaban con las palabras de Merton, asemejando la armonía de las esferas celestes. El cosmos que vemos en el cielo ha sido en la tierra enterrado, aparentemente junto a sus sabios ha sido destruido, erigiendo encima de ellos, y de las palabras sutiles de quien dicen su propio maestro, aparatosos templos. A pesar del terrible espectáculo, el cosmos se sigue moviendo debajo de la tierra, donde no solo viven los muertos, donde también sigue renaciendo su legado. Encuentra el sol subterráneo que irradia con fuerza el latido de todos los astros, brillando sin cesar en las falsas tinieblas. La unión de ese fulgor con la tierra es lo que crea la luz verdadera que libera el infinito cosmos que late ahí dentro. No es el cielo interior la sola respuesta. Encuentra la unión del amor que acabará con las sombras y encenderá por fin la caverna. Terminé de leer el escrito del viejo sabio y comprendí con una fuerza mayor que abrigó mi espíritu. Lo siguiente que supe fue que estaba en el camino oscuro dentro del cenote sagrado, con las cosas que me dio don Pedro, sin poder comprender qué había hecho, qué había pasado en el tiempo intermedio, y sin necesitar saberlo mientras veía a unos tipos de aspecto raro y maloliente encender una pequeña antorcha en lo profundo del túnel que conectaría a los pasadizos debajo del templo. Estábamos en un punto mucho más lejano que mis previas incursiones en ese subsuelo, y a ambos lados de ese camino se veía un largo reguero de piedras que habían sido retiradas de su lugar en el bloqueo de cientos de años. En inaudita coordinación, yo ayudándome con la herramienta que don Pedro me había dejado, íbamos quitando piedras como si armáramos un rompecabezas al desprender sus piezas, adentrándonos en las rocas de ese destino milenario. En todo ese camino sentía a Lidia latiendo en mi corazón como acompañándome. Y llegamos mis aliados y yo a un lugar donde luego de retirar nuevas piedras de pronto se detuvieron y regresaron, dejándome ahí para que yo continuara. Y antes que la duda oprimiera mis pasos, seguí caminando muchos metros más en un pasillo que sin necesidad de antorchas se mostró claro. Entonces noté a mi derecha un esqueleto y reconocí ahí mismo objetos que pertenecieron a Merton.
Un creciente escalofrío me sacó de la fuerza que ahí me llevaba, y en ese instante surgió la imagen viviente de mi amigo, con su amistad verdadera apareciendo en el momento justo y diciendo: yo siempre fui un solitario porque pensé que así llegaría más lejos, pero sé que tú sí podrás lograrlo. El tiempo que me abrazaba con un abrazo real y unas lágrimas suyas se mezclaban con las mías, para luego desaparecer, no sin antes sentir que su energía me empujaba hacia adelante. Seguí llorando de tristeza y alegría muchos pasos, hasta que me topé con un viejo que estaba adornado de plumas de ave y piedras preciosas, y figuras de metales dorados que tenían una cualidad etérea. El viejo tenía la cara de don Pedro, que al verme pasar sonrió, y me llené de un inmenso júbilo por dentro que era también afuera. Volteó su cara hacia un lugar que entonces pude ver, lleno de palabras que llenaban todo el lugar, pero que eran más que palabras, y que no sé describir con estas que digo. También había desplegados en su magnífica belleza una serie de libros que podía leer tan solo con mirarlos, con unos ojos que no eran los míos. No puedo decir que entonces sucedió el mayor portento, porque todo era al mismo tiempo, ni puedo decir que surgió al centro de ese espacio, porque todo era en todos lados, en todo momento, la unión del corazón del cielo con el corazón de la tierra, y sentía el amor de Lidia como si fuéramos un sol que emanaba de todos los astros. Muchas gracias.